Eca. Entonces resulta pues que estos temas empezaron, familia, desde el surgimiento de la iglesia cristiana como tal. No sé si ustedes fueron parte del primer seminario, y entonces hemos buscado entender cómo surge la iglesia, el liderazgo de la iglesia, el tipo de liderazgo colegiado, ¿no?, que la iglesia en el primer siglo tenía, ese liderazgo compartido, el ministerio de todos, como dice Hechos 15:35, 5:42, 3:15 y 5:42 de Hechos, donde se habla pues de un liderazgo colegiado. Se dice colegiado porque la responsabilidad pues era de todos, ¿no? No solamente los apóstoles. Como dice la cita, por las casas y por el templo no dejaban de enseñar y predicar, enseñar y predicar. Del siglo I en adelante ya se ve una propensión ascendente hacia una jerarquía, ¿no? Hasta el siglo III se hablan de obispos, en Roma, por ejemplo, y Roma tendría una injerencia en todo el vasto territorio que ella dominaba. Ya entrados a los siglos IV y V, con más efervescencia, el liderazgo que apuntala hacia un liderazgo papal, ¿no? Desde Constantino en adelante se vería más esa figura. Hoy vamos a centrarnos en la posición católica, con algunas posiciones neutrales de la historia, pero vamos a dejar para el siguiente seminario la explicación, el sustento histórico independiente, ¿ya? Para contrastar la sucesión colegiada o jerárquica petrina, de la cual la Iglesia Católica pues sustenta como histórico. Para eso se vale pues de los historiadores que ellos tienen, historiadores cristianos de los siglos III, IV y V. Ellos toman esta referencia para hacer entender que los papas o el surgimiento del papado, en toda esa lista vasta del siglo II, perdón, del siglo I, desde Linio hasta León I, la Iglesia Católica, pues, de alguna forma, usa registro histórico para demostrar que la sucesión petrina es histórica. Claro, esa es la posición que ellos tienen, pero nosotros necesitamos conocer también ese otro lado de la moneda, si esto es cierto o es verdad. A Dios gracias que la historia independiente muestra esa verdad, clarifica esa verdad que nuestros hermanos católicos desconocen, o si la conocen, no la quieren eh, difundir, ¿no? Por N razones. Muy bien, sin más preámbulos, vamos entonces a dar inicio a a nuestro seminario con el título Sucesión colegiada o jerárquica petrina. Es una pregunta, ¿no? ¿Sucesión colegiada o jerárquica petrina? Muy bien, vamos entonces a conocer primero, para que usted pueda contrastar, pueda entender, pueda defender su fe, y de paso es el nombre del grupo, de la defensa de nuestra fe. Quien defiende su fe conoce, pues, ¿no? Contrasta verdades. Necesitamos hacerlo, familia. La iglesia del siglo I, estamos hablando del siglo I, siglo 100, ¿no? No existía aún un papado como institución medieval. Esto debemos tenerlo claro, familia. Los primeros cristianos estaban organizados en comunidades locales dirigidas por presbíteros, obispos y diáconos. Ese era el liderazgo, miren. El Nuevo Testamento muestra liderazgo apostólico, pero no describe todavía una estructura papal plenamente desarrollada. Documento antiguo, Carta de Clemente de Roma. Hasta ahí estamos bien, ¿no? El siglo I es la iglesia del caballo blanco, la iglesia del liderazgo colegiado. El surgimiento del papado, posición católica. El surgimiento del papado fue un proceso histórico gradual, no un evento único. Desde una posición neutral e histórica, puede entenderse como la evolución del liderazgo del obispo de Roma dentro del cristianismo primitivo, hasta convertirse en la autoridad central de la Iglesia Católica. El contexto del cristianismo primitivo. En los primeros siglos después de Jesús, las comunidades cristianas estaban distribuidas por el Imperio Romano. Cada ciudad importante tenía líderes llamados obispos. Esto es importante que lo entendamos. Miren, después del siglo I,
Las comunidades cristianas estaban diseminadas a lo largo de todo el territorio que dominaba Roma. Y en cada ciudad existían, ¿qué cosa? Obispos. Uno de los textos más importantes es la carta escrita por Clemente de Roma a la iglesia de Corinto, más o menos siglos II o III, si mal no recuerdo. Es una de las evidencias más antiguas, dicen nuestros hermanos católicos, de que la iglesia de Roma intervenía en conflictos de otras iglesias. Muestra prestigio temprano de Roma. Clemente exhorta a los cristianos de Corinto, a obedecer a sus líderes legítimos y restaurar el orden. Los historiadores consideran este documento importante. Recuerden que los docetistas, no sé si recordarán el seminario anterior, hablaban de la pureza, la rectitud y los valores de un liderazgo. Pero llegaron a un punto los docetistas en irse pues al extremo, tan igual como los fariseos, que empezaron a expulsar a sacerdotes, a obispos de sus iglesias y de las ciudades donde ellos pastoreaban. Por eso es el llamado que hace Clemente, este obispo, hace un llamado para que las iglesias que están en Corinto puedan recibir de vuelta a estos obispos que fueron expulsados por razones de moral u otras. Entonces, ese es el pedido que hace Clemente. Roma actuó fuera de su jurisdicción local, aunque todavía no se habla claramente de supremacía universal papal. Bueno, miren, el papel de Roma, ya en los siglos II y III, de manera progresiva se ve la participación y la injerencia de ella en la resolución de conflictos en su territorio episcopal o eclesial, por así decirlo, resolviendo problemas como estos. Las ciudades cristianas más influyentes por Roma eran Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y por ende Roma mismo, ¿no? Miren, Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. Roma tenía un peso especial. ¿Por qué? Porque era la capital del Imperio Romano. Según la tradición cristiana, allí murieron los apóstoles Pedro y Pablo. Bueno, eso lo enseñan nuestros hermanos católicos, no olvidemos, la tradición cristiana católica enseña así. La iglesia romana era rica, influyente y muy antigua. El papel de Pedro, según nuestros hermanos católicos, la base principal del futuro papado fue la idea de que Pedro recibió una autoridad especial de parte de Jesús. El texto más citado es Mateo 16, 18, capítulo 16, versos 18 al 19. En esa expresión histórica, ¿no? Muy conocida y famosa, la que dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica interpretó este pasaje como el fundamento de la autoridad especial de Pedro y de sus sucesores en Roma. Y no solamente esta cita, porque ellos también se valen de Hechos 15, cuando refieren que cuando Pedro habló, el concilio cayó, dando a entender la supremacía del liderazgo que había sido confiado, ¿no? Por parte de Jesús. Miren esta cita de Mateo 16, que es una de las citas que los hermanos católicos, obispos, diáconos, sacerdotes van a usar las veces que quieran sustentar eh, el sacerdocio petrino en el contexto del papado en relación a Pedro, ¿no? Es la cita de Mateo. Muchos cristianos ortodoxos y protestantes interpretan el texto de otra manera. Algunos creen que la roca es la fe de Pedro, refiriéndonos a hermanos protestantes, ¿no? U ortodoxos. Otros creen que Pedro tuvo liderazgo, pero no supremacía universal. Históricamente, ya en el siglo II, algunos cristianos veían a la Iglesia de Roma como una referencia importante en doctrinas y en disputa. Durante los siglos II al IV, el obispo de Roma comenzó a ganar influencia. Miren, de los siglos II al IV, el obispo de Roma comenzó de manera gradual a ganar influencia. ¿Y cuáles fueron los factores? Prestigio apostólico, poder político de Roma, crisis doctrinales y vacío de poder en Occidente. Cuatro aspectos importantes que le darían
al obispo de Roma ese sitial, ese posicionamiento, que para mañana más tarde, siglos 4 y 5 lo ubicarían como el vicario de Cristo, como el sucesor de Pedro, el surgimiento del papado como tal. Roma afirmaba tener continuidad directa con Pedro, prestigio apostólico. Por eso vas a escuchar a los hermanos católicos que te van a decir qué iglesia recibió la primacía de Pedro, la iglesia católica. ¿Qué iglesia tiene pues enterrado allí en Roma, en el Vaticano, a uno de los 12, llamado Pedro? La iglesia católica. Esos son los sustentos que tiene la iglesia católica para hacernos creer que ellos son la iglesia, la extirpe misma de la iglesia del caballo blanco, la iglesia del siglo 100, del siglo I. El poder político de Roma. La capital imperial daba gran autoridad simbólica por ser la capital imperial. Crisis doctrinales, eso ya lo mencionamos, el docetismo, donatismo, el arrianismo y otras llevarían pues en la preocupación de Constantino a querer unificar criterios. De ahí el concilio de Nicea y otros concilios que movidos o preocupados por la diferente interpretación hermenéutica en su tiempo sobre tema de doctrina. Sería uno de los argumentos de peso que se usó o se usa hasta el día de hoy bajo el criterio de que como había pluralidad de interpretaciones en torno al concepto de la divinidad de Cristo, su humanidad, etcétera, llevarían pues al criterio de tener que unificar todo a través de la figura de un pontífice para conseguir así mayor liderazgo, unidad doctrinal como iglesia, etcétera. Vacío de poder en Occidente. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476, y eso como adventistas lo conocemos, no podemos olvidar, el obispo de Roma empezó a asumir funciones políticas y sociales. De paso, este estudio del 476 y todo ello lo vamos a ampliar en la siguiente parte, que será de aquí en 2 semanas. No se lo pierdan, ¿ya? Es la posición independiente y también adventista. Surgimiento del término papa. La palabra papa viene del griego papas, que significa padre. Al inicio, varios obispos podían recibir ese título. Con el tiempo, el término quedó reservado principalmente para el obispo de Roma en Occidente. El obispo de Roma en Occidente. ¿Cómo fue elegido? Considerando el segundo obispo de Roma y el segundo papa. ¿Cómo fue elegido? Ah, procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Timoteo 4:21. Fíjense que se usa esta cita de 2 de Timoteo 4:21, usan los hermanos católicos para sustentar la idea de que Lino, después de Pedro, sería pues el segundo papa, ¿no? Imagínense, cuando la historia demuestra que no es así, ya que el posicionamiento del papado recién se daría a los siglos 4 y 5, pero ellos llaman a Lino el segundo papa después de Pedro, ¿no? Aquí es importante ser históricamente precisos. No existe documentación detallada del proceso exacto en relación al surgimiento del papado. No existe documentación detallada. No se conserva un acta oficial que explique quién votó, cómo fue nombrado o una ceremonia formal como los cónclaves modernos. Lo que se cree históricamente en el siglo I, los obispos normalmente eran reconocidos por los apóstoles, presbíteros y comunidades cristianas locales. Miren, lo que se cree históricamente en el siglo I, los obispos normalmente eran reconocidos por los apóstoles, presbíteros y comunidades cristianas locales. La tradición cristiana antigua sostiene que Pedro y Pablo dejaron organizada la iglesia de Roma y, como les mencionaba inicialmente, y que Lino continuó ese liderazgo. Muy bien, pero quiero resaltar esta parte: de los obispos eran reconocidos por apóstoles, presbíteros y comunidades cristianas. Una vez que cruzamos del siglo I, siglo II, como dije al inicio de este seminario, el ascenso del papado fue un asunto progresivo de siglos.
de 4 siglos en ascendente. No podemos negar que la política tuvo que ver mucho allí. Ese casamiento entre el Estado y la religión. ¿Por qué se copia el modelo de liderazgo romano de los emperadores? Si ustedes analizan toda la corte y la plebe de un papa, en su surgimiento fue copia fiel del liderazgo de los césares en Roma. Muy bien, siglos 3 y 4. Durante este periodo, Roma ganó autoridad por varios factores. Capital del Imperio Romano, Roma era el centro político del mundo romano. Riqueza e influencia, la Iglesia romana tenía recursos económicos y capacidad organizativa. Y como ya lo mencioné, crisis doctrinales. Aparecen herejías como el docetismo, donatismo, arrianismo, gnosticismo. Muchas iglesias consultaban al obispo de Roma por estas problemáticas doctrinales. El Edicto de Milán. Este es un evento histórico, ¿ya? Que le va a dar más legalidad, más peso al surgimiento del papado. En el 313 después de Cristo, el emperador Constantino el Grande legalizó el cristianismo. No se olviden, 313. Esto cambió completamente la situación de la Iglesia católica en su surgimiento, por ende, no católica aún todavía, pero está en un surgimiento como tal. Dejó de ser perseguida, adquirió propiedades, comenzó a organizarse públicamente. Es decir, la Iglesia católica y por ende la constitución del papado le deben mucho a este emperador romano llamado Constantino. El concilio de Nicea, 325 después de Cristo. Este concilio reconoció la importancia de ciertas sedes episcopales: Roma, Alejandría, Antioquía. Sin embargo, tengan presente que todavía no definía al Papa como monarca universal de toda la Iglesia. Estamos en el año 325 después de Cristo. Todavía no, pero miren, si ustedes se dan cuenta, del 313 ya se va organizando la logística, ¿no? Adquiriendo propiedades, lo que es ahora Roma, el Vaticano, organizándose, su posicionamiento económico, ¿no? Su ubicación geográfica estratégica, está sentada entre siete montes, en Italia. Sin embargo, el 325 ya se tiene claro esas sedes episcopales en las que Roma tiene injerencia, ¿ya? Pero no está definido aún todavía el monarca como tal. Cuando cayó el Imperio Occidental, desapareció gran parte de la autoridad civil, pero el obispo de Roma permaneció. Constantinopla en este caso, ¿no? El Papa comenzó a negociar con invasores, administrar ayuda, ejercer funciones políticas. Esto aumentó enormemente su poder. Es decir, cuando cae Constantinopla, Occidente, porque Roma está al oriente, ¿qué hace entonces ya para ese entonces, el Papa empieza a negociar con los bárbaros, los que invadieron esa parte de Roma y que trajo por ende la destrucción de ese obispado de Constantinopla, el lado occidental? Entonces, la injerencia de Roma sobre ello tiene una vital importancia, ya que más adelante vamos a ver cuál fue ese tipo de negociación que hizo el Papa con ellos para buscar ganar no solamente en las negociaciones, sino favores también. Y se llegó a buenos términos, dando la idea y la figura del poder que ya empezaba a tener el obispo de Roma en ese surgimiento, ese poder que caracterizaría pues al futuro monarca de Roma. Ya podemos ver la injerencia de Roma en dar solución a problemas de otras regiones a las que él tenía injerencia, como es la invasión de los bárbaros. Gregorio I, 590-604, fue otro papa decisivo, organizó misiones, administración, ayuda social, relaciones diplomáticas. Durante su época, el papado empezó a actuar casi como gobierno regional. Miren ustedes, Gregorio I. Muy bien, pero sería bueno repasar un poquito esta década del 180, perdón, estos años del 180 después de Cristo. Irineo
180 después de Cristo, escribió en contra de las herejías. Los bienaventurados apóstoles, habiendo fundado y edificado la iglesia, entregaron el ministerio episcopal a Lino. Este historiador, llamado Irineo, da referencias de que el ministerio petrino fue legado a Lino. Este es uno de los testimonios históricos más antiguos sobre la sucesión después de Pedro. La Iglesia Católica toma a Irineo como referencia histórica para hacer entender que el liderazgo petrino fue legado a Lino. Eusebios fue un obispo historiador cristiano considerado el padre de la historia de la Iglesia. Hechos principales fue obispo de Cesarea. Escribió la obra Historia Eclesiástica, donde recopiló información sobre los apóstoles, mártires, persecuciones y los primeros obispos de Roma. Conservó documentos antiguos que hoy ya no existen. Registró la sucesión temprana de líderes romanos como Pedro, Lino, Anacleto y Clemente. Este es otro historiador entre los años 263 y 339 que hace constar esta sucesión de Pedro hasta Clemente. Miren ustedes. Eusebio vivió durante el gobierno de Constantino el Grande, cuando el cristianismo pasó de ser perseguido a ser legalizado. Apoyó ampliamente a Constantino y vio el triunfo del cristianismo como obra de Dios. Participó en el primer concilio de Nicea, donde se debatió la naturaleza de Cristo. Eusebio es clave porque gran parte de la información sobre la iglesia primitiva proviene de él. Ayuda a entender cómo evolucionó el cristianismo en los primeros siglos y muestra el crecimiento gradual de la influencia de Roma dentro de la iglesia. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿cómo Eusebio, Irineo, que son historiadores de la iglesia, y sus estudios, perdón, y la historia que ellos redactan a través de historia eclesial, y usted dirá, pero al leer a estos historiadores, existirá alguna tendencia, ¿no?, de ellos direccionando hacia el surgimiento de Roma? No podemos descartar que la historia que ellos registran en los primeros siglos es fiel, es fidedigna, pero tenemos que recordar que así como en este caso y en todos los casos en la historia, siempre es tendenciosa o direccionada, influenciada por una tendencia filosófica, ¿no? O inclinada por el lado de la balanza, dependiendo del direccionamiento o su posicionamiento como tal. La historia como tal, no solamente en la temática de la historia de la iglesia, sino en todos los ámbitos, llámese evolución, creación, la historia del poblamiento de América, etcétera, siempre tiene un tinte de direccionamiento. Y cuando uno analiza a Eusebio y a este historiador llamado Irineo, uno se va dando cuenta que a medida que va registrando eventos, se va direccionando, apuntalando y reforzando el surgimiento de lo que hoy conocemos como la Iglesia de los Papas, católica, ¿no? Entre los siglos 5 y 11, el papado se fortaleció mucho. Miren, siglos 5 y 11. Figuras importantes en este aspecto no pueden olvidar a Leo. Primero, defendió la autoridad del obispo de Roma. Miren, defendió la autoridad del obispo de Roma. Negoció inclusive con invasores bárbaros. Miren, Gregorio I organizó administración, misiones y ayuda social, aumentó el prestigio papal. Los siglos 4 y 5 son claves en el surgimiento del papado, porque no solamente se organiza la logística, la compra de terrenos, de sedes, una iglesia muy poderosa económicamente, ya está casada con el Imperio Romano, sigue la directriz del liderazgo romano, sino que ahora vemos a un Leo que le va a dar consolidación al papado, porque es uno de los primeros papas que va a negociar con respecto con los bárbaros sobre lo que pasó en Occidente, ¿se acuerdan? Constantinopla, y su posicionamiento. Uno de los personajes claves, como ya lo venimos mencionando, se llama Leo I. Leo I afirmó claramente que el obispo de Roma heredaba la autoridad de Pedro. También tuvo gran influencia política. Documento importante, en sus sermones escribió: Pedro continúa hablando por medio de sus sucesores. Muchos historiadores consideran este periodo como fundamental para la ideología papal. No pueden olvidar a Leo I. No solamente fue un diplomático,
No solamente fue un hombre estratégico de liderazgo, no solamente fue un hombre administrador, sino que clave en el surgimiento del papado, Leo I. Leo I fue uno de los papas más importantes de la historia temprana de la Iglesia y gobernó aproximadamente entre los años 440 y 461. ¿Por qué fue importante? Fortaleció la autoridad del obispo de Roma. León I enseñó que el obispo de Roma heredaba la autoridad del apóstol Pedro. Roma tenía autoridad especial sobre otras iglesias. Por eso muchos historiadores consideran que con León I el papado comenzó a tomar una forma mucho más fuerte y centralizada, ¿no? Claro, porque tenía como asedero el concilio dirigido por de Nicea, dirigido por Constantino, ¿no? Y es bueno repasar este concilio que tuvo con, así es, el de Nicea, Constantino, que le va a dar fuerza, pues, doctrinalmente, ¿no? A la iglesia emergente, la iglesia católica como tal. Por eso muchos historiadores consideran a León I como ese papa que le va a dar el soporte, el fundamento para el surgimiento como tal del papado. Participó en debates sobre la naturaleza de Cristo, herejías y unidad doctrinal. El concilio de Chalcedonia. En este concilio fue muy influyente mediante un documento llamado Tomo de León, que ayudó a definir la doctrina sobre Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Recordemos que el tema doctrina, herejías, fue algo con lo que la Iglesia Católica batalló a lo largo de buenos siglos, queriendo unificar criterios. De ahí la importancia del ecumene. Ahora entendemos por qué la Iglesia promueve mucho el ecumenismo, porque eso se da desde los primeros siglos. La idea de unificar criterios, conceptos teológicos, un solo criterio, ¿no? Uno de los hechos más importantes de León I, el obispo de Roma, ya hecho papa, salió a negociar con Atila. ¿Ya? Fue un líder de los hunos en el siglo V, era conocido como el azote de Dios, un rey, un guerrero bárbaro, que tuvo que ver mucho con la caída de Occidente, de Constantinopla. Según la tradición, Atila decidió no atacar Roma después del encuentro, es decir, con León I, ya que las negociaciones llevaron a buen puerto. Esto aumentó esta negociación que hizo posible León I, hizo posible su posicionamiento y prestigio como el emergente papa de este tiempo. León I vivió cuando el Imperio Romano de Occidente estaba debilitándose, había invasiones bárbaras y el poder civil disminuía. En ese contexto, el obispo de Roma empezó a asumir más liderazgo político y social. Los católicos ven a León I como el gran defensor del papado y sucesor legítimo de Pedro. Muy bien, pero vamos a ir mirando un poquito, así como quien dice, dando algunas luces, pequeñas pastillas y clarificando, aunque esto se va a clarificar en la próxima sesión. La posición independiente con respecto a León I, con León I el poder papal comenzó a crecer mucho más, acercándose al sistema papal medieval posterior. León I fue el papa del siglo V, llamado León Magno. Fortaleció la autoridad de Roma, influyó en doctrinas cristianas y ayudó a aumentar el poder de influencia del papado en la historia. No podemos negar que León I tuvo que ver mucho con el fortalecimiento y el posicionamiento del papado a partir de los siglos IV, V en adelante. Línea tradicional de obispos. Seguidamente, ustedes van a contemplar para la historia católica todos los papas, desde Pedro, y se han incluido las fechas, hasta el siglo V. Las fechas son aproximadas en varios casos, tempranos. En los primeros siglos todavía no existía el papado medieval plenamente desarrollado. Estos eran principalmente obispos de la Iglesia de Roma. Ujú. Podemos decir que entre los siglos IV y V ya vemos un posicionamiento más formal del papado. Pedro, Linus, Anacleto, Clemente, Varistus. Siglo II, Alexander, Sixtus, Teléforos. Y como ustedes pueden ver, la lista interminable de obispos ya en el siglo IV, Marcellus, Eusebius y así sucesivamente el siglo IV,
Anastasio, Inocente, Zósimos, Bonifacio, Celestino, Sixtus y Leo I. Miren ustedes esta lista desde Pedro hasta el mismo Leo I, 440-461. Las listas más antiguas tienen algunos detalles discutidos. Los primeros siglos no muestran todavía un papado con el mismo poder que tendrían después. Y la estructura de autoridad fue desarrollándose con el tiempo. Por eso una respuesta equilibrada sería: si la sucesión de obispos de Roma tiene una base histórica antigua y bastante reconocida, pero si esa sucesión demuestra o no que el papado fue establecido por Cristo con autoridad universal, eso ya depende de la interpretación doctrinal de cada iglesia. A ver, vamos a tratar de entender esta afirmación. No podemos negar que el siglo I se empieza a ver la proliferación de obispos en cada zona o región, o ciudad si quieres llamarle, ¿no? Para la Iglesia Católica, ella lo interpreta desde temprano, muy temprano, siglo II, siglo III, a esa diseminación de obispos en cada ciudad como el surgimiento del papado. Es decir, va a depender del lente con el que se esté mirando y la tendencia y posicionamiento denominacional cristiano. Pero de algo estamos ciertos. En medio de ese surgimiento o distribución, diseminación del obispado en diferentes regiones en los siglos II, III, con más fuerza y preeminencia ya el papado siglos IV y V, no podemos negar que en ese tiempo Dios mantuvo una iglesia, como lo vimos en el seminario anterior, y les invito a que puedan ustedes ver el video anterior, donde Dios siempre mantuvo a una iglesia remanente, a una iglesia fiel que se mantuvo a los mandamientos de Dios, al sábado, porque sí hubo una iglesia invisible. Esto que estamos relatando es la iglesia visible que se fue degradando en un contexto político, económico, se casa con el Estado, el imperio, y empieza a ser favorecida, de ser perseguida a ser favorecida. Sin embargo, Dios, en medio de esta conflagración y constitución de una iglesia emergente, como institución llamada la Iglesia Católica Romana, Dios mantuvo hombres y mujeres fieles en el anonimato para salvaguardarlo, en algunos casos anónimos totalmente, y en otros conocidos como los valdenses, los albigenses y otros, más adelante, ¿no? Desde un punto de vista histórico, los escritos de Irineo de León, Eusebio de Cesarea y Jerónimo, de paso son historiadores católicos, muy reconocidos y muy mencionados por la historia de la posición católica, son considerados fuentes importantes porque vivieron relativamente cerca de los primeros siglos del cristianismo y preservaron tradiciones antiguas de la iglesia, en este caso católica, porque es hacia esa tendencia que gira, que se enrumba la historia que ellos van a plasmar en sus escritos, ¿no? Sí hubo continuidad de líderes cristianos, sí existieron obispos de Roma. Roma tuvo influencia importante, pero sostienen que la verdadera autoridad viene de la fidelidad a la Biblia, no solamente de una línea histórica de obispos. Bueno, esta idea medular la sostiene pues la posición protestante. Y vamos a repetirla. Si bien es cierto, hubo una continuidad de líderes cristianos, y que existieron obispos de Roma, así es, Roma tuvo influencia importante, pero sostenemos, los protestantes, que la verdadera autoridad viene de la fidelidad a la Biblia y no solamente de una línea histórica de obispos. Una de las preguntas que nos podríamos hacer en base al concilio de Hechos 15 del año 46, ¿no? Donde Pedro y los apóstoles están allí, ¿no? Participando de este concilio, el primer concilio en Jerusalén. Una de las preguntas que nos hacemos los historiadores independientes: ¿por qué no se siguió ese modelo, el modelo colegiado? ¿Y por qué apuntalar a un modelo jerárquico y no colegiado? Entonces, una de las preguntas que a lo largo de estos años vale la pena que nos sigamos respondiendo, adentrando, investigando, de cómo pasamos de un liderazgo colegiado, donde se comparte el liderazgo, tarea de todos, el sacerdocio de todos, a un liderazgo jerárquico, papal, ¿no? Es decir, no podemos negar que en la iglesia emergente romana copia el modelo del liderazgo de los césares, ¿no? De ahí el concepto de iglesia-estado, ¿no? Sin embargo, hay que distinguir entre sucesión histórica de obispos de Roma
y la interpretación teológica de esa sucesión. Muchos historiadores católicos y no católicos aceptan que sí existió una comunidad de líderes en Roma desde el siglo I. Es decir, hubo una línea de obispos romanos reconocidos por la comunidad cristiana. Eso no cabe duda. Interpretación teológica de esta sucesión. Aquí es donde aparecen diferencias. La Iglesia Católica sostiene que esa sucesión viene directamente de Cristo, por medio de Pedro, y otorga autoridad especial al Papa. Los adventistas y muchos protestantes dicen que la lista histórica puede ser real, pero que eso no prueba automáticamente la autoridad suprema o infalibilidad papal. No sé si se puede entender esta sección, ¿no? El hecho de que hayan habido obispos en Roma y a lo largo de las ciudades que tenían injerencia a Roma, eso no prueba pues que la Biblia lo vale, ya que el modelo de Hechos 15 es otro, es un modelo colegiado. Autores cristianos antiguos mencionan que Pedro murió en Roma. Ignacio de Antioquía 110 habla del prestigio especial de la iglesia romana. Irineo, en su obra contra las herejías, escribió con esta iglesia, por razón de su origen más excelente, debe necesariamente concordar toda iglesia. Miren cómo ya se va direccionando la posición de Irineo, 180. Irineo también presentó una lista de sucesión de obispos que Roma eh, tiene desde Pedro mismo, como ya ustedes vieron en esa lista de Irineo, y Linio y todo Anacleto y toda esa sucesión hasta León I. Esto es importante porque ya existía la idea de sucesión apostólica y Roma era vista como referencia doctrinal. Una posición histórica más independiente, neutral, normalmente diría algo así. Los documentos cristianos antiguos sí muestran que la Iglesia de Roma tenía un prestigio especial muy temprano y que ya existía la idea de sucesión apostólica. También indican que muchos cristianos antiguos creían que Pedro murió en Roma y que hubo una sucesión de obispos romanos desde él. Ojo con esto, pero históricamente también se observa que en los siglos I y II todavía no existe el papado medieval con el nivel de autoridad posterior. La estructura de autoridad de la Iglesia fue desarrollándose gradualmente y los textos antiguos pueden interpretarse desde distintas maneras. El eslabón en la concepción del papado que Roma quiere forzar es hacernos creer que los obispos de los siglos II y entrados al siglo III es la forma más temprana para sustentar la validez del papado en los siglos IV y V. La iglesia, por eso es que usa el concepto de que somos la iglesia de la estirpe Pedro, que somos la iglesia, venimos del origen apostólico que ha sido confiado a Pedro. Y eso no es así porque, como ustedes pueden ver en la parte final, es tendencioso, es forzar la historia cuando se asevera de esa manera. Recordemos que la iglesia tenía un liderazgo colegiado, ¿no? Porque eso fue enseñado de acuerdo a Efesios 4. La iglesia tenía un liderazgo, ¿no? Presbíteros, diáconos, pastores, profetas, ¿no? Apóstoles, etcétera, ¿no? Por eso muchos historiadores neutrales concluyen, Roma tenía una autoridad e influencia reales desde temprano. La sucesión apostólica era una idea importante en la iglesia, primitiva, pero sigue siendo debatido si eso equivalía ya al papado universal, definido siglos después por la Iglesia Católica. En otras palabras, la evidencia antigua favorece que Roma tenía un liderazgo especial, pero la extensión exacta de esa autoridad sigue siendo tema de interpretación teológica e histórica. Reconocer la importancia histórica de Roma. La Iglesia protestante generalmente acepta que probablemente Pedro murió en Roma. Roma era una iglesia muy importante en los primeros siglos. Irineo de León realmente habló de una sucesión de obispos romanos, no de papas. También reconocen que la sucesión apostólica era una idea antigua, y que Roma tenía prestigio doctrinal porque estaba relacionada con apóstoles importantes y era la capital del Imperio Romano. Miren ustedes estos argumentos que Roma usa, miren, prestigio doctrinal, estaba relacionado con los apóstoles y la capital del Imperio Romano. Es decir, bajo estos estamentos ella se atribuye no solamente la prerrogativa de el papado, sino el posicionamiento como esa iglesia fiel de Dios. Es la interpretación que ellos le dan, indudablemente, ¿no? Los protestantes, por su lado, la posición neutral, histórica, cree que Roma sí era una iglesia importante y respetada en los primeros siglos.
Pero dicen que eso no demuestra que el Papa tuviera autoridad absoluta sobre toda la Iglesia. También interpretan que Irineo de León hablaba del prestigio espiritual de Roma en su época, no del Papa mundial y político que apareció siglos después. Roma era respetada, pero todavía no existía el papado con poder político y universal que apareció en los siglos IV y V. Interesante. Vamos ya en la parte final, mirando otros argumentos católicos en torno a al surgimiento, cómo emerge el papado en los siglos III en adelante. La Iglesia Católica enseña que Jesús estableció a Pedro como líder visible de la Iglesia. Pedro recibió autoridad especial. Esa autoridad continúa en los papas como sucesores de Pedro. Argumento principal católico, juego de palabras en el griego. Y ahora vamos a analizar Mateo 16-18 a la luz de esta cita, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El papel de Pedro en la tradición cristiana base bíblica principal, la Iglesia Católica interpreta esta cita, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, de la siguiente manera. Jesús dio autoridad especial a Pedro y que esa autoridad continúa en los obispos de Roma. Tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra. Miren, Petros del griego y Petra. Edificaré mi iglesia. ¿Qué significa Petros y Petra? En griego, Petros, Pedro, nombre del apóstol. Petra, roca. Los católicos dicen que Jesús estaba haciendo un juego de palabras. Tú eres Pedro, roca, y sobre esta roca construiré mi iglesia. Es decir, la roca sería el mismo Pedro. ¿Por qué cambian las palabras? En griego antiguo, Petra era femenino y no podían ponerle a un hombre un nombre femenino, entonces cambiaron a Petros. Eso es importante, familia. Miren, ¿eh? Como Petra era femenina, había que ponerle Petros porque coincidía con el género de Pedro, Petros, Pedro. Para usar un nombre masculino, pero el significado sigue relacionado con roca. Es la posición católica. La Iglesia Católica interpreta que Jesús dio a Pedro un papel especial de liderazgo. Pedro sería la roca visible de unidad de la Iglesia, y allí vendría la idea del papado y sucesión apostólica. Las respuestas católicas dicen, sí, pero Jesús probablemente no habló en griego originalmente. Ellos creen que Jesús habló en arameo. En arameo sería kefa. En arameo kefa, kefas significa roca o piedra. Entonces la frase sería algo como tú eres Kefa y sobre esa Kefa edificaré mi iglesia. Ven más didáctico nuestros hermanos católicos valerse del arameo en lugar del griego, porque el griego no les conviene sencillamente, ya que en el arameo Kefa significa piedra o roca. Y ahí no habrían dos palabras, sino solamente una. ¿Por qué eso es importante? Porque favorece, fortalece la interpretación católica de que Jesús estaba llamado a Pedro, estaba llamando a Pedro la roca sería, según la interpretación católica, el mismo Pedro. Miren, ¿ah? Tengan presente que el sustento o la confrontación sobre esta hermenéutica católica se va a dar en el siguiente seminario. Hoy quiero mostrarles cuál es la comprensión hermenéutica exegética que ellos hacen sobre la primacía de Pedro, ¿no? Ese liderazgo que ha sido legado por parte de Jesús según la comprensión católica y que con mucho respeto le explicamos. Pues vamos a hacer contraste de conceptos hermenéuticos y exegéticos en la siguiente charla que vamos a dar, así que no se la pierdan. La otra cita que usan nuestros hermanos católicos es Juan 21, capítulo 21, 15 al 17. Jesús dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Los católicos interpretan autoridad pastoral especial en esta cita cuando Jesús dice apacienta. Y ellos dicen pues que esta acción, este encargo o responsabilidad no fue legada a otros discípulos, sino de manera muy especial a Pedro. Otra cita muy usada por nuestros hermanos católicos es la expresión de las llaves del reino. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y es interesante porque esta cita literalmente ha sido tomada
para sustentar el trabajo sacerdotal de los obispos, sacerdotes, ¿no? El trabajo de intercesión, de la confesión, ¿no? Se usa esta cita no solamente para defender la posición del papado petrino, sino también en la labor de confesión de un sacerdote, usando el criterio de las llaves. ¿Ya? Otra cita que usan los hermanos, y una de las citas más fuertes usadas por los hermanos católicos al explicar el tema de las llaves, para hacer entender que hay una autoridad legada por parte de Pedro, es lo que dice el libro de Isaías capítulo 22 versos 20 al 22, cuando dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, lo vestiré con tus vestiduras, lo ceñiré con tu talabarte, y entregaré en sus manos tu autoridad, y él será un padre para el morador de Jerusalén y para la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Los hermanos católicos toman este evento histórico como un aval para hacer entender que, como David le está legando las llaves a Eliaquín, su siervo, su mayordomo, pues Pedro, al recibir las llaves de parte de Jesús, es el Eliaquín, ¿no? Que está recibiendo ese poder para administrar. Pero cuando uno hace un análisis exegético, hermenéutico, eso no contrasta en absoluto, ya que el contexto hermenéutico histórico no respalda esta afirmación dada por los hermanos católicos, explicación que también será dada en el siguiente seminario. Conclusión neutral. Desde una perspectiva histórica neutral, el papado surgió gradualmente durante varios siglos. Se desarrolló por una combinación de tradición apostólica, interpretación bíblica, influencia política. Resaltamos eso: influencia política, organización eclesiástica y cambios históricos del Imperio Romano. Fue desarrollándose progresivamente entre los siglos I al IV después de Cristo. La documentación histórica proviene de escritos cristianos antiguos, cartas de obispos, actas de concilios, historiadores romanos y documentos eclesiásticos. ¿Qué podemos decir entonces a modo de conclusión en este seminario? Podemos decir, hermanos, que la iglesia del primer siglo, el modelo, el ideal de la administración eclesial que Cristo legó a sus discípulos, en nada se va a ver replicado en los siglos II, III y IV. La propensión en el liderazgo es más jerárquico, porque cada vez la iglesia pasó de ser perseguida a ser favorecida, y eso ya lo vemos en el contexto de Constantino, y se toma la figura del emperador hecho obispos papas, porque se va a tergiversar no solo la verdad de ella, el liderazgo cambia abruptamente el concepto del sacerdocio que fue legado a todos. Familia, este ha sido el seminario de hoy. Vamos a ampliarlo en las siguientes 2 semanas que tengamos nuestro seminario, parte 2, así que los invitamos cordialmente. El sábado primero, perdón, el 23 de mayo estaremos con esta siguiente sesión, donde vamos a sustentar la contrapartida, ¿ya? El sustento independiente, el posicionamiento histórico independiente para rebatir estas posiciones hermenéuticas sobre Mateo 16, pastorea y las llaves que David da a Eliaquín. Eso se va a explicar en este seminario. Hoy solamente queríamos que ustedes conozcan a grandes rasgos, porque no significa que esto ya significa que está santificado de leao, no. La idea es que usted ahonde en el conocimiento histórico. Así que los esperamos el 23. Estudiaremos quién es la roca, el significado de las llaves y la interpretación profética del surgimiento del papado desde la perspectiva histórico independiente y también adventista, desde el 476 en adelante, y el surgimiento del papado, así que no se lo pierdan, ¿ya? Anuncios. No olviden, familia, que estamos necesitando voluntarios para la prueba de nuestro aplicativo llamado Hell and Hope. ¿Ya? Usted se registra, hay un enlace. Hoy vamos a pasarlo al grupo nuevamente. Regístrense, van a ser entrenados de cómo usar este aplicativo que tiene los 8 factores protectores. Este aplicativo va a permitir indudablemente ser una herramienta fundamental, clave en el proceso de modificación de hábitos en salud, ya que el programa, ya que su servidor, quien es el administrador del grupo, también trabaja
un ministerio de salud llamado Salud y Esperanza, Health and Hope. Así que invito a todos los que deseen ser parte de la prueba, juicio de expertos de este aplicativo para poder ser parte de esa historia probando la funcionalidad de este aplicativo. No olviden compartir el link del canal, ¿ya? Y también estamos necesitando nutricionistas, psicólogos, médicos, preparador físico, egresados de teología o salud pública para ser parte de nuestra convocatoria que ya empieza en junio hasta noviembre. Así que si deseas ser parte de este grupo humano, eres bienvenido. Va a haber entrenamiento, capacitación y ahí está también el enlace, el código QR, para que puedas inscribirse o también vamos a compartir el enlace directamente ahí. Que Dios los bendiga. Felicitamos a Victoria Gutiérrez y al hermano Teófilo por haberse conectado esta mañana y nos estaremos reencontrando entonces en 2 semanas. Que Dios te bendiga, hermano Teófilo, hermana Victoria. Dios los bendiga y que tengan Igual una para feliz usted, mañana. pastor. Gracias, hermanita Victoria. Bendiciones. Gracias, Victoria, por tus palabras, hermano Teófilo. Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga a la distancia. Un fuerte abrazo para ustedes. Éxitos, ¿ya? La próxima semana. Así es, hermanita. Vamos orando para terminar. Bendiciones. Y que pases un feliz día, que pasen un feliz día por el Día de las Madres. Gracias. Todos los días son el Día de la Madre, pero de manera especial a las madres de nuestro grupo. Que Dios las bendiga ricamente. Vamos a orar ahí donde están, ¿ya? Gracias, Hermano, que Señor. la pase igual con su familia. Gracias, Madre. Bendiciones. Dios te bendiga, Bendiciones. Victoria. Gracias. Oramos, familia. Gracias, Señor. Gracias por este momento especial de estudio. Ayúdanos a adentrarnos más en la historia para conocer nuestras raíces y poder defender, Señor, con propiedad. Danos ese deseo ávido de conocer la verdad. Nosotros abrazamos la verdad, pero queremos atesorar ese conocimiento del cual desconocemos para seguir afincándonos aún más en nuestras creencias fundamentales. Bendice a las personas que se unieron hoy y a las que no lo hicieron también. Permite reencontrarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Bendiciones, hermano. familia. Manita Victoria, feliz día. Hermano Teófilo, Amén. bendiciones. Nos Amén. vemos. Feliz día. Amén.